Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a repasar el tema de regresión logística binaria. Para esto vamos a ver algunos conceptos muy fundamentales de los modelos lineares generalizados. Vamos a ver cómo es que se estiman los momios de manera manual y finalmente el propósito del modelo de regresión logística binaria. Entonces, los modelos de regresión logística, al igual que muchos otros modelos que se pueden utilizar en investigación, pues finalmente son extensiones del modelo de regresión lineal. Entonces, dentro del modelo o la familia de los modelos de regresión lineal se encuentran los modelos lineares generalizados. Estos modelos básicamente buscan evaluar a través de tres elementos la varianza que puede ser explicada de una variable dependiente a través de una o varias variables independientes. Si quieren, les hacemos un pequeño repaso de lo que se vio la clase pasada de modelos de regresión lineal. Entonces, como ustedes se acordarán, ustedes van a tener ay, qué horrible, de verdad. Van a tener una recta que pasa a través de varios puntitos y ustedes van a ajustar una pendiente que mejor se ajuste a la, a los errores de estos puntitos. Entonces, básicamente ese es el objetivo del modelo de regresión lineal. Ahora, el fundamento detrás de esto es que ustedes pueden modelar una variable y o una variable dependiente en función de una o varias variables independientes. Ahora, ustedes se acordarán que vimos que el concepto de beta cero corresponde el punto en el cual si yo extrapolo mi pendiente, va a ser el punto en el cual mi pendiente toca el eje de las y cuando el resto de las variables equivale a cero. Ahora, yo puedo tener una o varias variables independientes. Puedo tener beta 1, x1, ¿no? Que puede ser mi primera variable independiente, pero puedo tener múltiples, ¿no? Beta 2, x2, beta 3, x3, etcétera, ¿no? O sea, el número de predictores lineales que yo quiera y mande. Y a esto se le añade un error que ya vieron con el doctor Omar, que el error tiene la propiedad de que se distribuye de manera normal con media cero y desviación estándar 1. Entonces, este finalmente es el modelo o la ecuación de un modelo de regresión lineal, ¿no? No me voy a detener tanto en los detalles de qué implica cada uno de los componentes. Pero finalmente, ¿qué pasa si nosotros tenemos un tipo de variable dependiente que no necesariamente es una variable de tipo continuo? Vamos a pensar una variable de tipo dicotómica, ¿no? En la cual tenemos como variable respuesta un uno o un cero, ¿no? Vamos a pensar que nuestra variable dependiente, en lugar de ser una variable dicotómica, puede ser una variable de tres categorías. Tengo una, dos, tres categorías. O pensemos que tenemos una variable dependiente en la cual pues tenemos el tiempo en el cual puede llegar a experimentar un sujeto el evento. Y ahora en lugar de manejar una variable estática, vamos a pensar que ahí involucramos la variable tiempo. Entonces pensemos que HT representa un evento que se puede dar en el tiempo. Entonces, ¿qué tienen en común estos tres desenlaces diferentes? Que al final a mí me interesa modelar utilizando este mismo abordaje de una o varias variables independientes predictoras, pero utilizando diversas o diversos desenlaces dependiendo del tipo de medición que yo tenga. Entonces, básicamente, la familia de los modelos lineares generalizados se crearon para ese propósito, para poder modelar diversos tipos de variables dependientes en función de una o varias combinaciones de predictores lineales.
Entonces aquí tenemos nuestra variable dependiente, que no me voy a meter tanto en detalle, pero se le llama componente aleatorio. Es básicamente la variable que yo quiero modelar. Y aquí tenemos, vamos a ponerle en otro colorcito, en rojo, todo el resto de los componentes que ya vimos en el modelo de regresión lineal. Aquí pueden ver que tengo beta 0, que es donde la pendiente cruza mi eje de la y cuando el resto vale 0. Tengo beta 1 x1, que puede ser una sola variable independiente, puede ser 2, 3, la que finalmente queramos, ¿no? Y aquí tenemos el famoso error, ¿no? Que igual tiene la misma propiedad que los modelos lineales. Y en otro color vamos a bueno, en rojo tenemos entonces las variables independientes que nosotros queramos meter. Este se conoce como el componente sistemático, igual no me voy a meter tanto en detalle. Y finalmente, la forma en la cual vamos a enlazar a mis dos elementos a evaluar, es decir, mi variable dependiente junto con mis variables independientes, yo lo voy a poder enlazar a través de una función liga. La función liga no es nada más ni nada menos que una transformación aritmética que me permite flexibilizar la distribución de mi variable dependiente en función de una o varias variables independientes. Es una forma de homogeneizar, como pueden ver aquí, o de igualizar mis variables independientes para que puedan acercarse a una distribución similar a mi variable dependiente. Entonces, básicamente, para eso es el propósito de los modelos lineares generalizados. Ahora, son útiles cuando yo quiero modelar una variable que tiene una distribución diferente a una variable continua, que como ya lo mencionamos, pueden ser variables dicotómicas, de 3 categorías, una variable en función de un tiempo. Y pueden utilizarse también para evaluar la asociación de una o varias variables independientes que me permitan ajustar el efecto por varios confusores o por varias variables independientes. Y pues son útiles porque también pueden utilizar para generar, entre comillas, scores o extraer la probabilidad en la cual puede suceder el evento dependiente que a mí me interese evaluar, que es muy utilizado sobre todo en contextos clínicos. Entonces piensen en ecuaciones como la de GloboRisk, como la de Framingham, como la de Euroscore. Todas ellas, la mayoría, si no es que todos, basan su modelaje a través de modelos lineares generalizados. Entonces aquí les muestro un pantallazo de cuáles son los modelos lineares generalizados que se utilizan para las diversas variables dependientes que existen en medicina. Entonces, esto ya lo habíamos visto en alguna clase, en la cual pues nosotros podemos medir nuestros fenómenos de interés en dos grandes categorías, variables de tipo cualitativas y variables de tipo cuantitativas. Y de las variables cualitativas, acuérdense que lo podemos dividir en dos grandes dominios, nominales o ordinales, ¿no? Dependiendo de si hay una jerarquía o un orden establecido. Y vean, aquí tenemos a las variables cualitativas nominales, que como pues ya habíamos visto, pueden ser eventos dicotómicos. Por ejemplo, tener una condición versus no tener una condición. Y para esto, y el tema de esta clase, vamos a utilizar el modelo de regresión logística binaria. Pero tengan en consideración que también se pueden utilizar otros abordajes como el análisis de supervivencia a través de el modelaje de regresión de Cox. Pero vean, hay muchas familias que se pueden utilizar para modelar diversas variables. Por ejemplo, variables ordinales. Vamos a pensar que a mí me interesa evaluar las escalas o mi variable dependiente, la escala NIG, ¿no? Entonces, vamos a pensar que tengo 4 categorías. 1, 2, 3, 4. Y yo quiero evaluar como variable dependiente mi escala NIJA. Yo lo puedo hacer a través de un modelo de regresión logística ordinal. Por ejemplo, en el caso de las variables cuantitativas de razón, yo puedo modelar diversos tipos de distribuciones.
La que vimos o la que se vio con el doctor Omar la clase pasada fue el modelo de regresión lineal clásico, que utiliza como función liga una distribución gaussiana. Pero bueno, eso ya son detalles fancies, pero pues mira, vean, se puede modelar utilizando funciones Tobit, gamma, beta, gaussiana, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias formas de modelar diversas variables dependientes. Si a alguien le interesa ver cómo se modelan al menos las principales, sobre todo los de tipo conteo, ordinales y regresiones cuantílicas, pues los invito a que revisen cada uno de estos temas de manera independiente. Entonces, ahora sí, vamos a ver nuestro tema de hoy, que es el modelo de regresión logística binaria. No sin antes entender cuál es la variable dependiente que nosotros vamos a modelar con el modelo de regresión logística binaria. Entonces, ustedes ya de seguro saben que el modelo de regresión logística binaria se utiliza para eventos dicotómicos, pero vamos a ver de dónde sale este modelaje de eventos dicotómicos. Entonces, primero, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un momio? Entonces, ¿qué son los momios? Los momios, aparte de ser medidas que se utilizan en apuestas de manera muy frecuente, pues nacen a través de una división. Los momios son eso, una división o una relación que nos indica la probabilidad de que ocurra un evento sobre la probabilidad de que no ocurra el evento. Vamos a expresar la probabilidad del evento como P. Entonces, si yo expreso la probabilidad del evento como P y la probabilidad de que no ocurra el evento como el complemento de P, es decir, 1 menos P, yo ya puedo calcular mi momio, porque entonces los momios equivalen a P, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento, entre 1 menos P. Así de sencillo se calculan los momios. Más adelante vamos a ver una interpretación de una manera, con un ejemplo clínico. Entonces, los momios básicamente son eso. Es la probabilidad de que ocurra el evento entre la probabilidad de que no ocurra el evento que a mí me interesa. Entonces, eso es lo que les decía. Los momios son básicamente la división de la probabilidad del evento entre la probabilidad de que no ocurra el evento. Ahora vamos a verlo a través de un ejemplo de un estudio clínico. Ay, creo que ya, ahí está. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Entonces, pensemos que a nosotros, como investigadores, nos interesa evaluar en un estudio la asociación que tienen el uso de vapeador con el desarrollo o la presencia de infarto, más bien. Pues imaginémonos un estudio en la cual evaluamos la probabilidad de tener infarto asociado al uso del cigarrillo electrónico, es decir, el vapeador. Y para ello, un grupo de investigadores le buscó como evento de interés el infarto a dos tipos de poblaciones o a dos tipos de grupos. A gente que utiliza vapeador y a gente que no utilizó vapeador. Recordemos que nuestro evento de interés es la presencia de infarto. Vamos a pensar que en este grupo de estos investigadores evaluaron dentro del grupo que utiliza vapeador una prevalencia de infarto del 5%. Es decir, que en su estudio le preguntaron, o más bien evaluaron a un grupo de vapeadores la prevalencia de infarto y esta fue del 5%. Mientras que lo compararon con un grupo que no utilizaba vapeador y la prevalencia del desenlace, es decir, del infarto, fue del 2%. Entonces, vamos a construir los momios a partir de únicamente la prevalencia de estos dos eventos de interés en estos dos grupos. Entonces, para esto me gustaría que Calderón y Gael me ayudaran a realizar el cálculo de los momios. Entonces, si quieres, Calderón, ayúdame a calcular el momio de el grupo de vapeador, o más bien del el momio de presentar infarto en el grupo de vapeador. Y Gael, ayúdame a calcular el momio
del infarto en el grupo de no vapeadores. Entonces, recordemos, los momios, la fórmula es la probabilidad de mi evento entre 1 menos la probabilidad del evento. Entonces, Calderón, si quieres, ayúdame a expresar el momio de infarto en el grupo de vapeadores. ¿Qué tendría que hacer? Pues sería primero buscar la probabilidad, que sería el 5% del grupo, ¿no? Puedes expresarlo en porcentaje, sí, pero acuérdate que multiplicar todo por 100, ¿no? Entonces, sí, si quieres, lo hacemos en función de porcentaje. O si sería probabilidad, pues sería 0,05, ¿no? Pues sí, al final lo puedes hacer para mantener la misma fórmula, ¿no? Hagámoslo de esa Sí. manera. Si quieres con rojo, lo expresamos aquí de este ladito. Entonces, ¿cuál es el momio del grupo de vapeador? ¿Qué tendría que hacer? Sería entonces, ahí ese sería 0,05 Ajá, y, y de denominador iría 1 menos 0,05, que eso muy nos bien. da el... Entonces, si quieres tú mismo, haz la división entre estos dos indicadores. ¿Cuánto me Eso, da cada uno? eso nos da 0,05. Muy bien, 0,052 me parece, ¿no? Ajá, 52. Ajá. Y creo que una serie de números más adelante. Ok, ahora Gael, ayúdame a calcular muy bien este calderón. Si quieres, ahorita también pasamos a participar a otros compañeros. Gael, ayúdame a calcular el momio del grupo que no utilizaba pedor. El momio de infarto en el grupo que no utilizaba pedor. La prevalencia de infarto en no vapeadores sería precisamente de 0,02 Ajá, y para el momio se dividiría sobre 0,98, ok, que bueno, 1 menos 0,02. ok, Y resulta como 0,0204. ok. Entonces, los momios en este grupo serían de, ¿cuánto me repites? 0,0204. Ok, 0, 2, 4. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya tengo mi momio de infarto en el grupo de vapeador y ya tengo mi momio de infarto en el grupo de no vapeador. Excelente. Entonces, ¿qué, ¿cómo se interpretaría este número? O sea, ¿qué representa este punto 0,52 y este punto 0,24? Porque de seguro eso es algo que se han preguntado cada vez que hacen una estimación de razones de momios. Pero bueno, nadie se ha preguntado qué representan los momios. Entonces vamos a borrar tantito los marcadores. Y pues bueno, muy bien, Calderón, llegaste a la estimación correcta. Entonces, una interpretación de los momios es, en el caso de que sea menor a uno, pueden sacar el inverso. Es decir, si ustedes dividen uno entre 0,052, les va a dar un numerito. ¿Qué quiere decir ese numerito? Esto es lo mismo que escribir uno entre 19. O sea, uno entre 0,052 es lo mismo que escribir uno entre 19. ¿Y para qué me sirve eso? O sea, ¿para qué me sirve sacar una fracción en la cual el denominador ahora tiene un número entero? Ah, porque eso se puede utilizar para la siguiente interpretación. Por cada persona que vapea, en la que ocurre el evento, es decir, que se va a infartar, se esperaría que aproximadamente 19 personas no experimenten el evento, es decir, que se infarte. Es decir, por cada persona que vapea y se infarta, va a haber 19 personas que no se infartan. Bueno, si eso a mí, ¿qué me podría representar? Vamos para allá. Ahora vamos a igual realizar una interpretación del momio de infarto en el grupo de no vapeador. Entonces, igual vamos a hacer este ejercicio de dividir uno entre 0,02 y sacar el recíproco, ¿no?
1 entre 0.02 es igual a 1 entre 50. Entonces, básicamente con esto yo puedo sacar la siguiente interpretación. Por cada persona que no vapea y que se infarta, voy a esperar aproximadamente 50 personas que nos infarten. Es decir, me va a indicar la probabilidad en la cual va a ocurrir el evento sobre la probabilidad en la cual no va a ocurrir dentro de mi grupo, ya sea de exposición o de no exposición. Entonces, ¿qué notan aquí? Que es menos frecuente el no infarto en el grupo de vapeadores que en el grupo de no vapeadores. Es decir, va a haber más gente que no se infarte si no vapea que el grupo que vapea y no se infarta. Es decir, este numerito va a ser más chiquito que este. Bueno, esto, pues, ¿cómo yo lo podría interpretar en términos de asociación? Vamos para allá. Vamos a poner un último ejemplo para que dos personas más participen. Entonces vamos a pensar que hacemos un estudio ahora en el cual se desarrolla una nueva vacuna contra COVID-19, en la cual pues nuestro evento de interés es contraer COVID-19, en la cual pues vamos a tener dos grupos, gente que se vacuna y gente que no se vacuna. Dentro del grupo de vacunación, la proporción o la probabilidad de presentar el evento fue del 30%, mientras que en el grupo que no se vacunó, la probabilidad la probabilidad de contraer COVID fue del 90%. Entonces, si quieres, le voy a preguntar a esta Lía y a esta Sonia que me ayuden rápidamente a calcular los momios del COVID dentro del grupo de vacunación. Si quieres, Lía, ayúdame con ese. Y Sonia, ayúdame con los momios de COVID en el grupo de no vacunación. A ver, entonces, Lía, si quieres te voy ayudando. ¿Qué tendría que hacer? Pues primero tengo la probabilidad de que se ocurra el evento en los vacunados, que es el 30% o punto 3. Y ya el denominador sería 1 menos punto 3 o punto 7. Muy bien. ¿Y cuánto te da esa división? Punto 42. Muy bien. 0.42. Ahora, si quieres, ayúdame a sacar el inverso. O sea, el inverso es dividir 1 entre 0.42. ¿Cuánto te da eso? 2.38. 2.38. Acuérdense que va a sonar muy tonto, pero 2.38 es lo mismo que 2.38 entre 1. ¿Ok? Bueno, gracias, Lía. Sonia, si quieres, ayúdame a calcular el momio en el grupo de no vacunación. Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Ok, entonces sería 0.90 Ajá, sobre 1 menos 0.90. 0.90, ajá. ¿Y cuánto te da eso? La división. 9. Muy bien. Aquí ya no hay necesidad de hacer te da 9 exacto, ¿verdad? Sí, Sí, es 9 exacto, sí. sí, punto cero. Aquí ya no hay necesidad de hacer ejercicio porque pues ya tenemos en el numerador pues un número entero, ¿no? Entonces, pues bueno, 9 entre 1, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se podría interpretar el momio en el grupo de vacunación? Que por cada persona, acuérdese que esta interpretación es para sacar perdón, división es para sacar la siguiente interpretación. Por cada persona vacunada en la que ocurre el evento, es decir, que se enferme, se esperaría que aproximadamente 2.3 personas, dos si quieren redondear los números enteros, no experimenten el evento, es decir, que no se enfermen. Mientras que en el grupo de personas que no se vacunaron, por cada 9 personas que no se vacunan, va a ocurrir el evento. Perdón, por cada 9 personas no vacunadas en la que ocurre el evento, se esperaría que una persona no lo experimente. Es decir,
vas a tener 9 personas no vacunadas que tienen COVID contra una persona no vacunada que no tuvo COVID. Entonces, como pueden ver, la proporción o al menos la probabilidad de que ocurra mi evento va a ser mucho mayor en este grupo. Es decir, vas a tener 9 personas que van a tener el evento por cada una persona que no lo experimente. Y en este vas a tener vas a tener una persona por cada 2 que no lo experimente. Entonces, ¿cómo pueden ver esta interpretación? Es relativamente difícil, ¿no? O sea, porque uno podría decir, pues bueno, o sea, uno tendría que hacer este ejercicio para poder estimar los momios de manera individual y más o menos decir, pues bueno, en este caso, la proporción de gente que desarrolla mi evento es mucho mayor que el grupo de arriba, al igual que acá, en el ejemplo previo. Aquí ya vimos que la proporción de personas que no desarrollan mi evento va a ser mucho mayor en el grupo de abajo, ¿no? En el grupo que no vapea. Pero pues es difícil de interpretar estas divisiones, ¿no? Entonces, una forma muy resumida de hacer una comparación rápida y efectiva es a través de las razones de momios. Entonces, el problema de interpretar los momios de manera individual es que no se puede hacer una comparación de la magnitud, porque simplemente vemos de manera muy general que un evento es más frecuente que en otro, pero no sabemos si esto es el doble, el triple, el cuádruple o en un porcentaje en específico. Entonces, para esto es necesario dividir los momios que yo saqué en estos 2 ejercicios. Esto se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos el momio. Bueno, básicamente aquí tenemos un momio, ¿no? El momio, ya sea de mi exposición o de mi no exposición, o de mi grupo que se expuso o el que no se expuso. Y abajo tenemos el otro momio, ya sea del grupo que se expuso o no se expuso, ¿no? Y ven, yo puedo simplificarlo como teta 1 y teta 2. Ahora, una forma muy, muy simplificada y muy reducida de poder estimar los momios a través de esta fórmula, porque si ustedes la desglosan, van a llegar a esta simplificación, en la cual en una tabla cruzada, pero en una tabla de 2 por 2, esta forma de estimar los momios representa los productos cruzados, ¿no? Que de seguro lo han visto como en una tabla de 2 por 2 como una X, ¿no? O sea, la multiplicación de la celda A por la celda D entre la multiplicación de la celda B por la celda C. Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio. Si quieren, lo hacemos rápidamente con estas estimaciones para que obtengamos los momios. Entonces, aquí. Entonces, este ejemplo lo hizo Calderón. Calderón, si quieres, o más bien, ayúdame a sacar la razón de momios entre estos 2 grupos, tanto el que vapeó como el que no vapeó. O sea, básicamente ayúdame a dividir 0.052 entre 0.02. 2.6. Ok, entonces el momio 1 entre el momio 2, ¿cuánto te da? 2.6. Ok. Ahorita vamos a regresar a interpretar este 2.6 para que tu Calderón me ayudes a realizar la interpretación. Y por último, Lía, ayúdame a calcular el momio de este grupo. Es decir, ayúdame a dividir, perdón, ayúdame a calcular la razón de momios de este ejemplo. Ayúdame a dividir 0.42 entre 9. 0.046. Entonces, el momio 1 entre el momio 2 es igual a, ¿cuánto, perdón? 0.046. 0.046.
46. Sí, Así, ¿no? Ok, muy bien. Ahorita vamos a interpretar estos dos ejemplos porque la forma en la que se interpreta cambia ligeramente. Bueno, entonces vamos a sacar este tercer ejemplo. Si quieren, ya no los pongo a calcular ustedes. Pero bueno, vamos a pensar que ustedes les interesa conocer en un estudio transversal la prevalencia de osteoporosis en relación con el consumo de dieta ya sea rica en calcio o pobre en calcio. Para ello se estudian a 400 mujeres y pues se arma una configuración en una tabla de 2 por 2, ¿no? Entonces, este es el resultado que ustedes obtuvieron en su bonito estudio, ¿no? Y si a ustedes les interesaría realizar la estimación de la razón de momios, lo pueden hacer. O sea, pueden sacar la prevalencia de osteoporosis en el grupo que tuvo dieta pobre en calcio y la prevalencia de osteoporosis en el grupo que tuvo dieta rica en calcio, ¿no? Pueden hacerlo a través del abordaje previo, pero como yo les dije. O sea, pueden ahorrárselo si ustedes hacen este abordaje de el producto cruzado, es decir, multiplicar el elemento de la celda A con el de la celda D y dividirlo entre el elemento de la celda C por el elemento de la celda B. Entonces, aquí ya lo hice, me salió una razón de momios de 10.15. Pues bueno, ¿cómo se interpreta? Esta es una interpretación muy simplificada. El momio o las posibilidades de sufrir osteoporosis en el grupo con dieta pobre en calcio es más de 10 veces o 10 veces más que el momio o las posibilidades del grupo con una dieta rica en calcio. Va de nuevo, los momios o las posibilidades de sufrir osteoporosis del grupo con dieta pobre en calcio es 10 veces mayor o es más de 10 veces que el momio o las posibilidades de el grupo con dieta rica en calcio. Es decir, tienes 10 veces más momios o 10 veces más de posibilidades de tener osteoporosis si tienes una dieta rica en calcio comparado con una dieta una dieta pobre en calcio comparado con una dieta rica en calcio. Entonces, como pueden ver, aquí hay elementos clave que me gustaría desglosar de esta interpretación. Ya sea que lo decidan interpretar en momios o en posibilidades, como ustedes quieran, digo, es más atractivo interpretarlo en posibilidades. Ustedes tienen que definir primero cuál es su grupo de interés o de exposición con respecto a cómo se interpretan estos momios. Entonces, aquí, lo que nosotros estamos estimando aquí arriba va a estar en función de, primero, los momios de una dieta pobre en calcio. Es decir, esto corresponde a el elemento que está aquí arriba, ¿no? A los momios de osteoporosis en el grupo con dieta pobre en calcio. Y el elemento pobre en calcio. Y el elemento que está abajo representa, es decir, esta parte, representan los momios de osteoporosis si yo tengo una dieta rica en calcio, ¿no? Esto es importante porque la interpretación cambia si invierten también los momios, ¿no? O sea, si ahora quieren evaluar la interpretación en función de una dieta rica en calcio, ¿no? Si quieren puedan hacer el ejemplo, ¿no? Se los dejo de tarea. Pero básicamente ustedes dicen que las posibilidades de sufrir su evento asociado a su grupo o su momio o su primer momio son tantas veces más o tantas veces menos que el momio de su grupo que se encuentra abajo o su grupo de comparación. Entonces, con esta interpretación, y espero no marearlos o no haberlos mareado, me gustaría que tú, Calderón, me ayudes a interpretar este 2.6. Ujú. Entonces, pues nos diría que la posibilidad de sufrir un infarto Ajá, en el grupo de vapeadores es
2.6 o aproximadamente 3% mayor que en el grupo que no usa vapeadores. Exacto, exacto. Entonces, el momio o las posibilidades, exacto, así como lo dijiste, el momio, las posibilidades de tener infarto en el grupo que usa vapeador es 2.6 veces mayor que el grupo, o los, perdón, que los momios del grupo que no utiliza vapeador. Y bueno, le tocó ahora una interpretación un tanto, no difícil, pero sí un poquito truculenta a esta Lía. Entonces, con esta misma interpretación, Lía, ayúdame a interpretar este momio. Mm, pues esto nos dice que las posibilidades de contraer COVID eh, es, pues bueno, así en teoría sería 0.046 veces, mm, no sé si más probable, pero o esa es la probabilidad en los que están vacunados en Ajá, contra de los que no están vacunados. exacto, exacto. No es más, simplemente es 0.046 los momios. Sí. A mí me gusta verlo de la siguiente manera. Imaginémonos una barra que representa el 100% de la probabilidad de desarrollar un evento, ¿no? O sea, imaginemos que esta barra es el 100%. Y en moradito, vamos a pensar que está este punto 0.46. Vamos a pensar que es un porcentaje, sería como 4.6, ¿no? O sea, te diría, este es el momio de tener tu evento si te vacunaste comparado con lo que está en verde, que es el grupo de que no se vacunó. O sea, es como la fracción o el momio. Sí, es la fracción de los momios totales que representa la posibilidad de desarrollar tu evento, ¿no? Entonces, es un poco truculenta porque representaría más bien una fracción que representa una posibilidad dentro de un grupo del 100%, ¿no? O sea, finalmente es un poco más difícil de interpretar. Entonces, ¿qué es lo que se te ocurre, Lía, que puedes hacer para ahora interpretar este punto 0.46 de una mejor manera? Si sabes que existe esta barra del 100%. Pues no sé si con otro invertirlo también. Ajá. Entonces ya como uno sobre este valor y ahora sí decir que es más probable en el otro grupo de comparación que el evento ocurra a partir del inverso. Más bien que no ocurra, ¿no? O sea, porque si aquí te estás diciendo, tienes 0.046 las posibilidades de que ocurra mi evento si te vacunaste contra los que no se vacunaron, pues ahora lo puedes expresar al revés, las posibilidades de que no ocurra. De Entonces, acuerdo. Ok. si tú restas 1 menos 0.046, ¿cuánto te da? Punto 95. Punto 95. Ok. Y si esto finalmente es en una escala de probabilidad, es decir, de 0 a 1. Pero si lo quisieras trasladar a esta barrita de chocolate del 100%, lo podrías multiplicar por 100, ¿no? Ok. Entonces sería Entonces, el 95%. exacto. Ahora sí, ¿cómo podrías interpretar este 95%? Hay una posibilidad del 95% de que no se contraiga COVID en el grupo de los que están vacunados, Ajá, en comparado con. comparación con los que no están vacunados. Exacto, exacto. Entonces, no se les olvide el elemento o el segundo elemento clave. ¿Contra quién vas a comparar? ¿No? Entonces, así como tú lo dijiste, Lía, está excelentísima la interpretación. Hay un 95% de probabilidad de que no ocurra, o sea, de que no ocurra, o el evento contrario, de que no ocurra tu desenlace, es decir, que tengas COVID,
si te vacunaste comparado con una persona que no se vacunó. Entonces, depende muchísimo de cómo vayan a tener su momio, ya sea si es mayor a 1 o menor a 1, o si quieren utilizar el término de momios o posibilidades, ¿no? Pero finalmente este es un esqueleto que ustedes pueden adaptar a la interpretación que ustedes gusten y manden, ¿no? Dependiendo del ejemplo que les pongan en lo posterior. Entonces, de ahí que pues ustedes ya deben saber que razones de momios mayores a 1, nosotros lo podemos interpretar como un factor asociado. Razones de momios menores a 1 lo podemos interpretar como factores protectores. Y razones de momio que se igualen a 1 representa una ausencia de asociación. Pero pues el mundo no giraría adecuadamente si todas las razones de momios fueran absolutamente mayores a 1 o menores a 1. ¿Dónde queda esto? O sea, en los 3 ejemplos que vimos previamente, ninguno rozó el 1 o estuvo cercano a rozar el 1. Entonces, ¿qué nos ayuda a dar una mayor certidumbre de esta interpretación? Pues los benditos intervalos de confianza. Los intervalos de confianza nos ayudan a evaluar qué tanta certidumbre tenemos de nuestra estimación que estamos realizando de las razones de momios. Básicamente es si repetimos 100 veces el experimento, en el 95% de ellos, que normalmente es el intervalo que se utiliza a conveniencia, el parámetro se encontraría dentro del intervalo de confianza. Y al estar subyacendo a una distribución, se puede realizar una prueba de hipótesis para encontrar un valor P. Pero acuérdense que el valor P es complementario. Lo que nos interesa habitualmente es la estimación del intervalo de confianza para dar una mayor certidumbre de esto. De si realmente podemos decir que es un factor asociado, un factor protector o no existe una asociación como tal. Entonces, veámoslo rápidamente. Si yo tengo un momio, perdón, una razón de momios que es mayor a 1 y cuyo intervalo esté por arriba, tanto el intervalo inferior como el intervalo superior por arriba del 1, nos quiere decir que realmente es un factor asociado. Aquí. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque si de 100 experimentos hipotéticos que realicemos, en el 95% de los experimentos, mi razón de momios va a encontrarse entre 1.2 y 1.8. Es decir, que en la mayoría de estos experimentos, mi razón de momios va a apuntar a que es un factor asociado. Mientras que si mi razón de momios o mi medida de asociación en el intervalo de confianza cae que el intervalo inferior está por debajo de la unidad, pues es probable que en alguno de esos experimentos vaya a salir tanto factor asociado como factor protector. Entonces, como ni es Juana ni Chana, entonces no es nada. Es un factor que no se asocia a mi desenlace. Y finalmente, si mi intervalo cae dentro de un estrecho entre 0 y 1, entonces puedo yo decir que es un factor protector real, porque en el 95% de esos experimentos van a tener factores que me dicen, pero razones de momios que me dicen que son factores protectores. Y cuando el intervalo de confianza sea estrecho o que sea amplio, duden o más bien tengan una alta incertidumbre de esa estimación. Habitualmente esto se debe a un bajo poder estadístico o un bajo tamaño de muestra. Ahora, viendo todo esto, ahora sí podemos ver el tema del modelo de regresión logística. Porque finalmente el objetivo del modelo de regresión logística es estimar el logaritmo de los momios, ¿ok? Como su variable dependiente. Lo que modela el modelo de regresión logística es el logaritmo de los momios del evento que a ustedes les interese evaluar, dados ciertos predictores X, ¿no? Puede ser uno o varios variables independientes, los cuales asumen independientes. Entonces, el objetivo del modelo de regresión logística
es modelar el logaritmo de los momios en función de una o más variables independientes. Entonces, ¿en qué situaciones es útil un modelo de regresión logística? Básicamente cuando tienen una variable dependiente dicotómica o binaria y pues quieran modelar con una o varias variables independientes la probabilidad de, o el momio de tener su desenlace. Entonces, puede ser, por ejemplo, estimar factores asociados a la probabilidad de tener un evento dicotómico, por ejemplo, tener un infarto, estancia hospitalaria prolongada, tener hipertensión arterial, etcétera. O estimar factores asociados a la probabilidad de tener una condición categorizada, por ejemplo, a partir de la glucosa. Puedo yo categorizarla en glucosas altas y bajas, es decir, hiperglucemia. O puedo tener la probabilidad, perdón, los momios de tener un IMC mayor a 30, ¿no? A partir de mi variable continua, yo digo, tengo aquellos que tengan más de 30 y menos de 30. Entonces, vamos a ver cómo es que nace la fórmula del modelo de regresión logística binaria. Entonces, para esto, ustedes vieron con el doctor Omar que los modelos de regresión lineal lo que buscan es encontrar una pendiente que permita, pasar a través de mi variable dependiente, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi variable independiente, glucosa sérica. Ay, este sería X, perdón, este sería X. Y mi variable dependiente sería tener o no tener hipertensión arterial. Entonces, el objetivo sería ajustar una pendiente que me permita obtener la probabilidad o los momios de tener hipertensión arterial en función de, en este ejemplo, los niveles de glucosa. Y pues ustedes, si hacen una descripción de sus grupos, pueden ver que el promedio de glucosa en el grupo de hipertensos es mucho mayor que en el grupo de hipertensos. Entonces, lo lógico sería pensar que yo puedo ajustar una pendiente como la siguiente, ¿no? O sea, ese sería como el objetivo de una regresión lineal, ¿no? Ajustar una pendiente que pasa a través de mis datos. Pero, ¿cuál crees que sería el problema de esta pendiente, Jerónimo? Pues que realmente no se ajusta muy bien. Exacto, ¿no? Entonces, ve, Pues, aquí si yo quisiera calcular el margen de error de este punto con la pendiente, pues aquí yo me equivocaría mucho. Y ve, aquí igual yo me equivocaría mucho y aquí tal vez no tanto. Y pues bueno, finalmente esta pendiente no se ajusta bien. Entonces, ¿qué se te ocurriría hacer a partir de esta pendiente? ¿Cómo se te ocurriría tu Jerónimo, mm, que esta pendiente cruza a través de los datos? ¿podrías tratar una transformación de los datos? Exacto. Entonces, ¿qué transformación se te ocurriría hacer? Pues el logaritmo. Bueno, ya te lo adelanté, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que dice Jerónimo. ¿Qué tal si ahora la pendiente, en lugar de que sea una recta, ahora le aplicamos una transformación aritmética para que pueda seguir una sigmoide similar a una pendiente de una curva logarítmica natural? Entonces, en lugar de ajustar una pendiente recta, ahora le voy a hacer una transformación a esta pendiente para que se asemeje a una pendiente sigmoidea, ¿no? Que finalmente es una transformación logarítmica, que permita ajustarse mejor a los datos, que permite evaluar entonces el ajuste que los datos tienen para predecir la probabilidad de tener hipertensión en función de los niveles de glucosa. Y como pueden ver aquí tienen tres tipos de puntitos. Puntitos aquí que aquí yo marqué en verde, que pues representan una glucosa elevada. Como este puntito está más hacia el extremo de que yo tenga hipertensión arterial, entonces este puntito me indicaría una alta probabilidad de tener hipertensión arterial. En cambio, el puntito rojo, aquí en esta parte, pues es más cercano a el grupo que no tiene hipertensión arterial. Por lo tanto, este puntito me indicaría una baja probabilidad de tener hipertensión arterial.
Pero ¿qué pasa aquí? Tengo puntitos que están muy cercanos a esta parte vertical de la sigmoide. Estos puntitos intermedios representan puntitos ciertamente truculentos, porque me pueden indicar tanto una alta probabilidad de tener hipertensión arterial como una baja probabilidad. Entonces es un volado, o sea, tengo 50-50 por ciento, ¿no? Entonces, finalmente, el objetivo de un modelo de regresión logística binaria es modelar justamente los momios de tener mi evento dicotómico en función de una o varias variables dependientes que a mí me interesen utilizar para poder predecir mis momios. Y como ya bien lo dijo este Jerónimo, yo voy a aplicar una transformación aritmética para que en lugar de que mi curva, perdón, para que en lugar de que mi pendiente sea una línea recta, se parezca a una sigmoide, ¿no? Entonces, voilà, con esto tenemos el modelo de regresión logística binaria o la ecuación de un modelo de regresión logística binaria. Entonces, todavía de aquí me gustaría partirlo en varios eventos. Bueno, de aquí ya vimos que tenemos los elementos de un modelo de regresión lineal convencional. Tenemos beta 0, tenemos beta J y XJ, donde pues, pueden ser el número de predictoras que ustedes quieran. Tenemos los momios, que es mi variable dependiente, y tenemos esta transformación logarítmica, que es una forma de ajustar mi línea recta a una sigmoide, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde saldrían entonces las famosas razones de momios de estos modelos? Entonces, aquí me gustaría separar estos dos elementos. Entonces, el momio de un evento puede ser expresado como beta 0, ¿no? Es decir, el momio de mi evento 1 puede ser expresado en función de beta 0, ¿no? O sea, si yo solamente tengo beta 0, voy a tener el momio de mi primer evento. Y si yo tengo beta 0 y le sumo un predictor o varios predictores lineales, yo voy a tener otra estimación de mi momio. Es decir, mi momio va a cambiar. O sea, puede ser ligeramente diferente a mi estimación de mi primer momio, ¿no? Entonces, ya. Entonces, ¿qué podría hacer para quitar este logaritmo? Pues yo podría exponenciar. O sea, si ustedes exponencian un logaritmo, en automático tienen un 1, ¿no? Entonces, si ustedes exponencian este logaritmo de estos momios, en automático liberan el primer momio. Y ahora tienen este exponente de beta 0. Y lo mismo lo pueden hacer para su segundo momio, o sea, exponenciar tanto beta 0 como beta 1 x1, ¿no? Si quisieran utilizar una sola variable independiente. Y esto se parece muchísimo a la fórmula que vimos previamente, ¿no? En la cual vimos que la probabilidad, el momio de un evento sobre el momio de otro evento representa la razón de momios. Entonces, al final, para obtener la razón de momios y pues, si siguen esta misma sustitución, van a tener que para obtener las razones de momios, perdón, para obtener las razones de momios asociadas a su variable independiente, basta con exponenciar el coeficiente de beta 1. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un resumen básicamente del modelo. Si quisieran obtener la razón de momios de su exponente, perdón, si quisieran obtener la razón de momios de su variable independiente, únicamente basta con exponenciar beta 1, ¿ok? Y aquí está la demostración muy Mickey Mouse de cómo se obtuvo esta estimación. Y pues bueno, ¿qué pasaría? Porque estos solo son los momios, ¿no? O sea, aquí solamente me interesan los momios de mi evento, pero se puede despejar la probabilidad de que ocurra mi evento, o sea, únicamente a mí me interesaría conocer esta P, ¿no?
se puede sacar a través de la siguiente fórmula. P igual a exponente de beta 0 más beta 1x1 entre 1 más lo mismo que tuvimos arriba, ¿no? O sea, básicamente con esto obtengo la probabilidad a nivel individual. Y ahorita lo vamos a ver con un interesante ejemplo. Entonces, ¿qué características tiene el modelo de regresión logística binaria? Que la variable dependiente tiene que ser binaria, es decir, tiene que ser 1 o 0, para que entonces así podamos evaluar los momios de mi evento. Las observaciones deben ser independientes, no debe existir multicolinearidad, la variable o las variables independientes tienen que ser linealmente dependientes de los log odds. Y finalmente, pueden sobreestimar la asociación de un evento incidente, pero bueno, esto en caso de que tengan un seguimiento o un estudio de seguimiento, ¿no? No es necesario que le pongan atención a esta última, no necesariamente aplica. Bueno, ahora sí, vamos a verlo con el ejemplo previo. Nos vamos a pensar que ya tengo mi modelo de regresión, perdón, mi pendiente de regresión de la probabilidad de tener hipertensión arterial en función de los niveles de glucosa sérica. Y ya saben que este es el modelo de la regresión logística binaria. Este es beta 0 y este es beta 1. Entonces, si yo quisiera sacar eh, las razones de momios atribuibles a mi glucosa, yo necesitaría exponenciar beta 1 para que pueda ser interpretada en función de una razón de momios, ¿no? Entonces aquí ya lo hice. Exponencié beta 1, que fue el resultado de mi modelo de regresión, y obtuve el siguiente numerito, ¿no? ¿Cómo se interpretaría este numerito? Por cada unidad de incremento en glucosa, es decir, por cada incremento en 1 miligramo sobre decilitro en glucosa, incrementa en promedio las razones de momios de tener hipertensión arterial en 1.0074. Otra interpretación, si ustedes quisieran, en lugar de interpretarlo en momios, en probabilidades, es multiplicar este numerito que está aquí adentro por 100. Es decir, por cada unidad de incremento de glucosa, aumenta en 0.74 la probabilidad de tener hipertensión arterial, manteniendo el resto de las variables constantes. Entonces, con esto pueden entonces sacar la interpretación de cada uno, o sea, si ustedes quisieran añadir otro predictor, beta 2, beta 3, beta 4, pueden hacer el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, con este modelito vamos a sacar algunos ejemplos. Entonces, y nada más para acabar, vamos a pensar. Aquí. Descartar. Ay, perdón. Esta no era la fórmula que quería pegar. Entonces, este fue mi ecuación de mi modelo de regresión logística. Entonces, este fue mi modelo, este fue beta 0 y este fue beta 1, ¿no? Entonces, me gustaría, entonces, a partir de esta ecuación, conocer la probabilidad de tener hipertensión. Vamos a pensar ahora de una persona que tiene una glucosa elevada. Entonces, para esto, vamos a rayar. Entonces, quiero que vean la magia de este modelo porque es muy útil para estimar la probabilidad a nivel individual. Entonces, imaginemos que ya hicimos mi modelo de regresión logística binaria y me salió esta ecuación, beta 0 más beta 1, ¿no? Ahora, pues, ¿cómo lo llevo a la práctica?
Vamos a pensar que yo tengo una persona que llega de manera aleatoria y que yo le mido los niveles de glucosa y tiene 140 de glucosa. Entonces, a partir de este numerito de 140, yo puedo sacar la probabilidad de que tenga hipertensión arterial si yo conozco la ecuación de mi modelo. Entonces, vamos a sustituir. Para esto también me gustaría que me ayudara para los cálculos. Se encontrará por ahí Julio. Sí, Doc, adelante. Súper. Entonces, vamos a sustituir la fórmula para sacar la probabilidad de que esta persona tenga hipertensión arterial, dado que tiene 140 de glucosa. Entonces, ayúdame a hacer esta suma, es decir, suma menos 1.192 más 0.0073. La respuesta es negativo 1.1919. Negativo 1. Ajá, 1919. 19. Ok. ¿Cuánto te da si exponencias ese numerito? A ver, permítame un momento. Negativo 2.3838. No puede ser negativo. A ver. Mm, Te da, bueno, ya lo hice, te da punto 3036. Ok. 3036. Ok, entonces ya tienes lo de arriba, ¿no? Entonces, 1 menos, perdón, 1 más lo que calculamos aquí arriba, básicamente se puede expresar como 1 más punto 3036. Ahora sí, ayúdame si quieres tú mismo, Julio, a hacer esta división. Da 0.2272. A ver, ¿Era ¿cuánto te uno dio? menos o uno más, Doc? Perdón, uno más. Eh, ¿Cero punto qué, perdón? 23. 20. No, 30, Sí, 36. Sí. 2328, ¿no? Ujú. Ok. Esto es la probabilidad expresada en 0 a 1, ¿no? Si quieres sacar el porcentaje, lo multiplicarías por 100, ¿no? Entonces, aquí lo puedes igual expresar en términos de porcentaje, ¿no? Sí, 23, 23.28. exacto, ¿no? Entonces, según este modelito que yo hice, con una sola variable, es decir, con glucosa, una persona que tiene 140 miligramos sobre decilitro de glucosa va a tener una probabilidad de tener hipertensión arterial de 23.2%, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es mucho o es poquito? ¿Tú qué dices, Julio? ¿Con esto ya te animarías a hacer una intervención para la hipertensión? Probablemente no tan Probablemente, agresiva, pero a lo mejor estilo de vida o pero pues no sé. finalmente, dices, pues bueno, es una probabilidad relativamente baja, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante que en términos de probabilidades, mm,
el 50% ya se considera nuestro umbral para decir que tiene una condición o no la tiene. En este caso, tú dirías que tiene hipertensión arterial con este 23.2%, pues probablemente no, ¿no? Pero finalmente ya tienes una probabilidad ligeramente elevada, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, que un umbral que habitualmente se utiliza para decir que tiene la condición de manera categórica es arriba del 50%, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto pueden sacar la probabilidad de manera individual y esto lo vamos a retomar en nuestro ejemplo de R. Entonces, bueno, ¿qué más se le puede extraer al modelo de regresión logística binaria? Intervalos de confianza de las razones de momios. Se pueden explorar, pero se pueden evaluar los intervalos de confianza para evaluar la precisión de la razón de momios y tener una mejor certidumbre de si realmente estamos viendo un factor asociado, un factor protector o un factor que no se asocia a mi desenlace. Y a su vez tenemos varias pruebas que me permiten evaluar si realmente estoy ajustando un buen modelo. Esto también ya lo vieron con el doctor Marbello, que se tienen que evaluar ciertos supuestos del modelo de regresión lineal. En el caso de los modelos de regresión logística, sobre todo el modelo de regresión logística binaria, también existen los supuestos de multicolinearidad, multicolinearidad, que los predictores sean lineales, que uno tenga una distribución cercana a la normal de los residuales, etcétera, ¿no? Pero particularmente, ¿qué pruebas a mí me indican que mi modelo de regresión logística está bien ajustado? Uno de los más utilizados es la prueba de bondad de ajuste de Hosmer y Lemaitre, que me indica qué tan bien está ajustado mi modelo en función de lo que yo observé dentro de mi estudio. Es decir, que la probabilidad predicha, que fue el ejercicio que yo les puse a calcular ahorita con Julio, que la probabilidad predicha se acerca a la probabilidad a los datos observados, ¿no? O sea, básicamente lo que me dice esta prueba es que vamos a pensar que yo calculé esta probabilidad del 23.2%, ¿no? Por debajo del 50, entonces yo voy a decir que no es cierto, que no tiene hipertensión arterial. Pero ¿qué tal si, oh sorpresa, esta persona sí tiene hipertensión arterial? Entonces aquí falló esta probabilidad en atinarle a mi evento observado, es decir, que mi persona realmente fuera clasificada como un hipertenso. Entonces, la prueba de bondad de ajuste de Hosmer y Lemaitre lo que evalúa es que la probabilidad que calculó mi modelo para clasificar a una persona con mi desenlace realmente se acerca a mi desenlace o a lo que yo observé en mi evento dicotómico. Entonces, por ende, la hipótesis nula es que las probabilidades observadas son similares a las predichas, ¿no? O sea, que tanto lo observado es igual a lo predicho, mientras que la hipótesis alterna es que las probabilidades observadas son diferentes a las predichas. Y pues bueno, finalmente subyace una prueba de G cuadrada y no necesariamente evalúa el sobreajuste, que para eso se utilizan otras métricas como el coeficiente de información de Akaik o el coeficiente de información bayesiano. ¿Qué otras pruebas puedo utilizar para evaluar que el modelo de regresión logística esté bien ajustado? La prueba de el Likelihood Radio Test. Esta básicamente evalúa el ajuste general del modelo. Básicamente me dice si alguna de las variables me ayuda a predecir mi desenlace, muy similar a una prueba de ANOVA. Y el estadístico de igual me ayuda a evaluar cuál fue el grado, por así decirlo, de contribución de mis predictores para predecir mi desenlace dependiente, comparado con un modelo nulo. Básicamente me dice si yo al añadir mis variables estoy contribuyendo a explicar la varianza de mi variable dependiente. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo para que se entienda más claro.
Y al igual que el modelo de regresión lineal, tenemos una R cuadrada. No me voy a entrar tanto en detalle, pero la R cuadrada que se calcula para este tipo de modelos no es una R cuadrada como se calcula para el modelo de regresión lineal. Es una pseudo R cuadrada porque utiliza una aproximación diferente. Hay varias. Las más populares son las de McFadden, las de Cox y Snell y las de Nagelkerke. Yo les recomiendo que utilicen la de Nagelkerke si es que van a ajustar su modelo de regresión con dos o más predictores independientes, porque es la que penaliza por el número de variables independientes. Es muy raro que utilicen solamente una variable independiente, en cuyo caso solo se podría, o en cuyo caso más bien se pueden quedar con la aproximación de McFadden, pero si van a meter en su modelo de regresión logística binaria 5 variables, 10 variables, 15 variables inclusive, yo les aconsejo que utilicen la aproximación de R cuadrada de Nagelkerke. Y finalmente, si yo puedo sacar la probabilidad de que mi modelo clasifique a una persona con mi desenlace o que no tenga mi desenlace, yo puedo sacar métricas diagnósticas. Una de las más famosas es el área bajo la curva ROC. De seguro ya han tenido una explicación de qué es lo que implica el área bajo la curva ROC, pero básicamente expresa la probabilidad de que el modelo, en este caso el modelo de regresión logística binaria, clasifique correctamente un verdadero positivo por encima de un falso positivo. O sea, me indica la probabilidad de que realmente me clasifique un verdadero positivo sobre un falso positivo. Entonces, un valor cercano a punto 5 me indica que mi capacidad para discriminar entre un verdadero positivo y un falso positivo es un volado. O sea, va a discriminarlos de manera casi aleatoria. Si es mayor a 1, indica que aporta a clasificar al verdadero positivo sobre al falso positivo. Mientras más cercano al 1 es mejor esta probabilidad, porque me va a decir que va a clasificar al 100% de mis verdaderos positivos. Y el problema del área bajo la curva es que suele estar sobreestimada cuando la prevalencia de su desenlace es bajo. Llámese un 10, un 20%. Entonces, ¿qué se utiliza habitualmente para complementar estas clasificaciones? Pues una famosa matriz de confusión o una tabla de 2x2, donde se evalúan métricas diagnósticas como la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y la Likert radius, junto con otras. Entonces, vamos a interpretar este ejemplo muy rápidamente. Entonces, este es el modelo de regresión logística binaria que ajustaron para predecir infarto. La variable dependiente es infarto. Y lo hicieron a partir del colesterol. Entonces, como pueden ver, aquí tienen la estimación, aquí, la estimación de beta 0 y la estimación de beta 1, que en este caso corresponde al de colesterol. A partir de una distribución G cuadrada se puede calcular, perdón, a partir de una distribución T se podría calcular un error estándar y por ende se podría calcular un valor P. Pero bueno, o sea, finalmente esto solamente se utiliza para sacar el valor P y el odds ratio. Entonces, ¿de dónde sale este 4.04? De exponenciar el coeficiente beta 1, que ya vimos cómo es que nace este odds ratio. 1.48 me va a dar, como pueden ver aquí, 4.039. Aquí está raro porque no se aproxima aquí al exponente que está aquí, pero bueno. O sea, es 4.04 en este ejemplo. Y aquí tienen el intervalo de confianza inferior y superior para este odds ratio. Entonces, ¿cómo se interpreta este odds ratio? El momio o las posibilidades de sufrir un infarto en el grupo de hipercolesterolemia es 4.4 veces mayor o es 4.4 veces los momios o las posibilidades del grupo con colesterol normal o sin hipercolesterolemia. ¿Cómo yo puedo saber que mi
modelo de regresión logística está bien ajustado por estas medidas de bondad de ajuste que ya mencioné. Entonces, si ustedes se van aquí a algunas medidas de bondad de ajuste, entonces pueden ver tres que ya mencionamos. El Likelihood Radio, el WAL Test y el Score Test, que es muy similar a el test de WAL, perdón. Entonces, básicamente, la hipótesis nula de estos modelos es que las variables que yo incluya en mi modelo van a contribuir igual que un modelo al azar o un modelo nulo. Entonces, la hipótesis nula de estos modelos es que mi variable o mis variables van a tener una contribución igual al azar. Entonces, yo lo que esperaría encontrar en estas pruebas es que mi valor P sea menor a 0.05, porque me está diciendo entonces que se rechaza la hipótesis nula. Y la hipótesis nula, repito, es que las variables de estos modelos contribuyen igual al azar. Entonces, yo lo que esperaría es que mi valor P sea menor a 0.05. Y en cambio, tengo aquí mi prueba de Hosmer y Lemenshow. Y mi prueba de Hosmer y Lemenshow me dice, como hipótesis nula, que mis variables predichas son iguales a las observadas. Entonces, lo predicho es igual a lo observado. O se acerca a lo observado. Entonces, ¿qué esperaría encontrar aquí? Que mi prueba de hipótesis nula sea o se mantenga. Entonces, aquí yo lo que espero, predicho, observado. Entonces, yo lo que espero aquí es que mi valor P sea mayor a 0.05. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la interpretación de estas pruebas. Entonces, ahora sí, ya vimos muchísima teoría. Vamos ahora con el ejemplo. ¿Dudas hasta aquí de este ejercicio? No, doctor, todo bien. Súper. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo que les traigo para esta clase. Para esto vamos a utilizar 6 paqueterías. Tidyverse, Read R, Performance, que es una paquetería muy útil para extraer pruebas de bondad de ajuste, sobre todo para modelos lineales generalizados. El paquetito PROC, GTools, que es un paquetito que en realidad es para visualizar los modelos más allá de ejecutarlos. Y el paquetito de Caret, que es muy útil para cuando se hacen modelos de Machine Learning. Entonces, acuérdense, aquí siempre es importante tener un directorio de trabajo, cargar mis paqueterías. Y aquí voy a cargar mi base de datos con la liga, perdón, con la ruta que yo ya tengo definida para mi base. Esto ya en este punto ya lo tendrían que saber dominar y hacer. No me voy a detener en detallitos. Y yo lo voy a guardar en un objeto que se llame Fram. Fram va a contener mi base de datos de mi corte de Framing. Entonces voy a hacerle ciertas modificaciones a mi base de datos para que, esto igual lo vimos en el ejemplo previo, para que en lugar de que se llame mail, age, education, etc., ahora tenga diferentes nombres de etiquetas para poder identificar a mis variables. Entonces aquí, para empezar, le cambié el nombre a las etiquetas que pues voy a trabajar en este ejemplo. Y aquí, como pueden ver, le añadí un comando extra. Este comando de nowMeet me va a quitar mis valores perdidos dentro de mi base de datos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que si yo quiero ejecutar ciertas pruebas de bondad de ajuste, es recomendable, más no necesario, es recomendable que yo tenga una base de datos sin datos perdidos. Entonces aquí, ay, perdón, es que como se sobreescribió, ahora sí, aquí ya tengo mi base de datos de Fram con mi nombre de mis variables cambiadas. Ahora voy a hacer dicotomizaciones de ciertas variables a partir de variables continuas. Con esto voy a sacar a las personas que tengan edad mayor a 65 años.
Con este código voy a clasificar a mis personas que tienen colesterol alto y bajo. Con este código voy a sacar a mis personas con glucosa elevada y glucosa baja o normal. Y con este código voy a sacar a mis personas que tienen hipertensión arterial. Voy a sacar una variable que me identifique mis categorías de índice de masa corporal. Obviamente puedo hacer una mejor depuración de datos, puedo cambiar el nombre de las etiquetas a mis variables categóricas, pero bueno, esto esto no lo voy a hacer tan a detalle en este ejemplo. Entonces, ahora sí, voy a correr mis modelos de regresión logística. Para poder correr un modelo de regresión logística, la forma más sencilla es utilizar la función del paquete stat. Ay, no viene, pero bueno. Voy a aplicar la función glm, stats, stats. Del paquetito stats, que ya viene por default instalado en R, desde que tú lo descargas de el servidor, ya viene por default este paquetito. Entonces voy a utilizar la función glm. glm es el acrónimo de Generalize Linear Models. Entonces yo voy a ajustar un modelo lineal generalizado, en el cual yo voy a predecir una variable dependiente dicotómica. Entonces, aquí voy a seleccionar una variable dependiente dicotómica. Aquí es un ejemplo dummy, no me voy a meter ahorita en una implicación de investigación, pero vamos a ver mi variable dicotómica predecir. Sexo masculino, ¿no? 1 es ser hombre, 0 es ser mujer. Ahora, para poder predecir mi variable dependiente, yo tengo que poner este símbolo, que es la virgulilla. Entonces, yo puedo predecir el sexo en función de la edad, que puede resultar en un ejemplo bien absurdo. Pero ahorita solo quiero que vean cómo es que se ajustan los modelos en la interfaz de R. Entonces, ya con esto, yo estoy prediciendo el sexo en función de la edad. Pero yo le necesito especificar ciertos atributos extra. Uno de ellos es de dónde voy a jalar mis datos. Entonces, voy a jalarlos de mi base de datos de Framingham, que está guardada en el objeto Fram. Y yo le necesito forzosamente especificar la familia de modelos lineales generalizados que voy a utilizar. ¿A qué me refiero con la familia? Como Toretto. A esto. ¿A qué modelo de regresión logística, perdón, a qué modelo de la familia de modelos lineales generalizados voy a utilizar? Un modelo de regresión logística binaria, ordinal, multinomial, Tobit, gaussiana, cuantílica, Poisson. O sea, si ustedes quieren saber cuáles son las familias de modelos lineales generalizados que se pueden ajustar, aquí váyanse a el comando de family. Entonces vayan aquí a family y vean, estos son los modelos, las familias de modelos lineales generalizados que se pueden ajustar. La que nos va a interesar aquí es esta, la familia de los modelos lineales generalizados en su categoría de modelos de regresión logística binaria. Entonces, yo voy a ajustar una familia, pero un modelo de regresión logística binaria que pertenece a esta familia. Entonces, si yo corro esto, me va a dar mi modelo de regresión logística binaria. Me va a dar mi intercepto o mi beta 0 y me va a dar mi beta 1, que en este caso corresponde al coeficiente atribuible a la edad. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo que
ya ahora sí tiene una interpretación clínica un poco más aceptable. Entonces, el modelo 0, aquí yo lo voy a correr. El modelo 0 representa únicamente la asociación, perdón, voy a predecir como mi variable dependiente el riesgo de tener falla cardíaca. Entonces, si ustedes se van aquí a la base de datos, la variable de falla cardíaca está como 0 y 1. 1 es la gente que tiene falla cardíaca y 0 es la gente que no tiene falla cardíaca. Entonces, este modelo 0 únicamente va a predecir falla o la presencia de falla cardíaca únicamente con el intercepto, aquí expresado como únicamente 1. Y aquí tienen un modelo nulo. Este modelo nulo representa únicamente la predicción únicamente con el intercepto. Nos quiere decir que cuando ninguna variable está presente, este es el momio de presentar falla cardíaca. Básicamente, el beta 0 no tiene una interpretación en este tipo de modelos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ahora predecir mi desenlace, falla cardíaca, utilizando una variable, hipercolesterolemia? Entonces, vamos a correr este modelo. Ahora sí, tengo mi beta 0 y mi beta 1 que corresponde al coeficiente atribuible a mi variable de hipercolesterolemia. Entonces, para ver si todos estamos en la misma sintonía. Michelle, Sí, doctor. súper. Si quieres, tú ayúdame a interpretar este coeficiente de hipercolesterolemia. ¿Qué necesitaría hacer para poderlo interpretar? No sé, tendríamos que, bueno, también se podría hacer una gráfica para ver cómo se distribuyen los datos, o no sé si en este caso no aplica. Pues podrías hacerlo pensando en que, no sé, te interesa, mm, te interesa evaluar esto, ¿no? O sea, aquí tienes tu desenlace, que en este caso sería falla cardíaca, y aquí tienes como tu variable independiente, hipercolesterolemia. O sea, que básicamente es una condición dicotómica, entonces tal vez no se vería necesariamente como esta gráfica. Puedes hacerlo, pero para este ejemplo tal vez no te aporte mucho. Entonces, te voy a dar un tip. Para poderlo interpretar, tienes que acordarte de la bendita fórmula, de que los Ah, odds expresa. radio, ajá, Ok. de que los odds radio de tu variable independiente van a ser igual a la exponenciación de tu coeficiente de beta 1 o el coeficiente que tú quieras evaluar de tu variable independiente. Entonces, ya con esto, con este conocimiento milenario, ¿qué se te ocurre hacer? Pues no sé, sacar como o sea, si ya calculamos ese es el exponencial, ¿no? Ajá. Si este es tu beta 1, ¿qué le falta hacer? O sea, ya tienes esto, beta 1. ¿Qué le falta? Sacar el exponente. Exacto. Muy bien. Entonces, vamos a exponenciar este beta 1. Ya tienes este numerito. Si quieres, 1.70. ¿Cómo interpretarías este numerito? Pues ahí sí lo tendría que sumar al beta 0. No, acuérdate que aquí solamente me interesaría evaluar los momios, perdón, la razón de momios a mi condición que estoy evaluando. En este caso, Entonces, hipercolesterolemia. ahí el 1.7 es nuestro momio, ¿no? Entonces es la probabilidad de que un evento ocurra, como lo habíamos visto en la operación.
Si quieres te pongo, para que sea más sencillo de interpretar, el ejemplo que vimos aquí. Este es el ejemplo que vimos para la osteoporosis. Entonces, solamente es sustituir. Si quieres, sustitúyelo utilizando este ejemplo que ya tienes en pantalla. Pues entonces, en realidad lo que nos está diciendo ese 1.7 es que la hipercolesterolemia aumenta el riesgo en esa razón de momio. Aquí estamos hablando de riesgos, estamos hablando de momios o posibilidades, más no de riesgos. Ok, pues entonces sí sería el aumento de las posibilidades, ¿no? Ajá, pero si quieres dame una interpretación, digo, más completa. Entonces la hipercolesterolemia aumenta en 1.7 Ajá, posibilidades pues, del evento, ¿no? que en este caso es falla cardíaca, ¿no? Ajá. Ah, ok. Entonces, a ver, repítelo. Porque lo dijiste bien, nada más te falta La hipercolesterolemia aumenta en 1.7% las posibilidades de sufrir una falla cardíaca. quítale el por ciento. Bueno, Solo 1.7 las posibilidades. ok, las posibilidades de sufrir falla cardíaca. Ajá. Entonces, el tener hipercolesterolemia aumenta en 1.7 las posibilidades de tener falla cardíaca comparado con... Con ¿Con los qué? que tienen hipercolesterolemia. Muy bien, exacto. Está excelente. Entonces, no se te olvide, Michelle, que el modelo de regresión logística, contrario a el modelo de regresión lineal, como lo viste con el doctor Mar, el beta cero no tiene una interpretación que se pueda realizar de manera factible en este contexto. Entonces, pues bueno, para eso no es necesario que sumes, ni restes, ni le hagas nada al beta cero. O sea, con que solamente exponencies tus coeficientes es más que suficiente para dar una interpretación a tus variables independientes, ¿va? Entonces, bueno, aquí les tengo una interpretación un poquito más desglosada. Los momios de presentar falla cardíaca teniendo hipercolesterolemia son... ay, ¿por qué aparece? No sé, de seguro hay un error de dedo. Pero los momios de presentar falla cardíaca teniendo hipercolesterolemia son 1.7 más que los momios de presentar falla cardíaca en el grupo que no tiene hipercolesterolemia. Otra interpretación, como bien lo hizo Michelle, fue decir que la presencia de hipercolesterolemia incrementa 1.7 veces más las posibilidades de tener falla cardíaca comparado con no tener hipercolesterolemia. Y otra interpretación que es muy resumida, pero que suele usarse cuando los momios van de 1 a 2. Esto es muy importante, que esta interpretación solamente aplica para cuando las razones de momios van de ser de 1 a 2. Bueno, que en realidad es de 1 a 1.99, pero bueno. Tener hipercolesterolemia confiere 66, bueno, en este caso 70% más de probabilidad, ahora sí podemos hablar de probabilidades, de tener falla cardíaca comparado con no tener hipercolesterolemia. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto ya tenemos nuestro primer ejemplo. Entonces, vamos a guardar nuestro modelito de regresión logística en un objeto que se llame modelo 1. Y ahora vamos a sacar las medidas de R cuadrada que están aquí presentes y esta es una medida de bondad de ajuste. Pero bueno, aquí lo que me interesa que vean es que con esta función ustedes pueden sacar el intervalo de confianza y el valor P de esta variable. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a interpretar este intervalo de confianza?
de manera voluntaria. Si puedes, Calderón, ayudarme a interpretar este intervalo de confianza. Pues como tal, lo que nos dice es que uno no pasa por el cero. Ajá, Una- un, un intervalo de confianza que es bueno. Y otro igual es que vemos que el intervalo de confianza no es amplio, entonces también eso también nos ayuda a ver que el intervalo de confianza sí es correcto. por tanto, ¿es un factor de asociación o un factor protector? De asociación. Exacto, ¿no? O sea, que puedes decir con una buena certeza que realmente tener hipercolesterolemia es un factor asociado a tener falla cardíaca, ¿no? En el cual si tú repitieras este experimento de forma hipotética unas 100 veces, en el 95% de tus experimentos, tu razón de momios de tener hipercolesterolemia irían de 1.31 a 2.21, ¿no? Y pues bueno, aquí ya te hicieron el favor de sacar tu R cuadrada que como yo les dije, había varias aproximaciones. Yo no les recomiendo que interpreten estas R cuadradas bueno, en este caso sí, porque como solo es una variable, pueden quedarse con cualquiera de las dos. Entonces, esta R cuadrada se interpreta igual que la R cuadrada de un modelo de regresión lineal. Entonces, si tú me ayudas, Calderón, a interpretar esta R cuadrada, ¿qué quiere decir esta R cuadrada? Pues es como tal, la R cuadrada es la variancia que pueda haber. Entonces, ahí sí, sí no estoy seguro, o sea, se puede multiplicar por 100 lo que Ajá, recuerdo. exacto. Entonces, es 0.6, ¿no? Ajá, 0.6%. Entonces, eso nos dice que en total la variancia que puede haber en los grupos o la variabilidad eh, explicada es del 0.6%. exacto. O sea, la variabilidad que explica tu falla cardíaca atribuible a la hipercolesterolemia es únicamente del 0.6%, menos del 1, menos del 1%, ¿no? Entonces, como pueden ver, puede uno pensar en este momento que no necesariamente es un buen modelo que me permite explicar mi variable dependiente, ¿no? Y pues como ustedes saben, o sea, tener falla cardíaca puede estar condicionado a muchas condiciones. Bueno, entonces voy a ahora ajustar un segundo modelo, pero ahora en lugar de tener como predictora hipercolesterolemia, ahora voy a utilizar las categorías de IMC. Entonces, para esto, ay, es que son 3 categorías. Muy bien. Entonces aquí, vean, tuve que ponerle aquí factor porque si no me lo reconocía como una variable numérica. Eso es algo muy importante que tienen que considerar en sus modelos si realmente están metiendo su variable independiente como realmente ustedes quieren que se interprete. Pero bueno, entonces aquí tienen otro nuevo modelo. Un modelo que predice falla cardíaca en función de mis categorías de IMC. Entonces, para este modelo, Gael, ayúdame a interpretar esta razón de momios los dos tienen sobrepeso y los que tienen el número 3 tienen obesidad. Vale, pues lo que se explica es que, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Comparado con o base con el intercepto, pues habría 1.52 1.52 veces la posibilidad de desarrollar falla cardíaca en el grupo de sobrepeso y de 1.8 en el grupo de obesidad, Ajá. Comparado con comparado con el grupo 1, bueno, supongo que son normopesos. los propios. Ajá, justamente. Exacto, ¿no? Entonces, básicamente, alguien que tiene, en este caso, vamos a pensar obesidad, tiene hasta 1.79 veces más de posibilidades de tener falla cardíaca comparado con alguien que no tiene sobrepeso o comparado con alguien más bien que tiene normopeso. Otra forma es que tener obesidad confiere en este caso serían 79%
más de probabilidad de tener falla cardíaca comparado con alguien que tiene normopeso, ¿no? Entonces, siempre consideren contra quién van a comparar sus razones de momios. O sea, siempre tengan en consideración al grupo de referencia, ¿va? Vamos a correr un tercer modelo. Este es el de la glucosa sérica, que pues, nos habla de cuánto aumenta mis razones de momios por cada incremento de unidad de glucosa sérica, ¿no? Básicamente nos dice que por cada incremento en 1 miligramo sobre decilitro de glucosa sérica, incrementen 1.01 las veces de, perdón, las posibilidades de tener falla cardíaca, o por cada incremento de 1 miligramo sobre decilitro, va a incrementar en 1.1 la probabilidad de tener falla cardíaca, ¿va? Y pues bueno, tienes tu intervalo de confianza y pues a esto se le añade un valor P. Vamos a pensar que ustedes únicamente están ajustando estos modelos con una variable, pero ¿qué pasa si yo tengo varias variables en mi modelo? Vamos a meter en mi modelo hipercolesterolemia, IMC y glucosa sérica. Entonces, si yo quisiera evaluar el efecto ajustado de mi variable de hipercolesterolemia, considerando el efecto de IMC y de la glucosa, ahora yo tendría una estimación de razones de momios, ahora considerando el efecto del IMC y de la glucosa. Como pueden ver, cambia con respecto a únicamente tener mi variable con hipercolesterolemia. O sea, como pueden ver, la razón de momios es diferente en este modelo comparado con este modelo. Entonces, como pueden ver, es relativamente más pequeño porque se ajusta el efecto considerando otras covariables. Y se interpreta de la misma manera. Yo tengo 61%, perdón, el presentar hipercolesterolemia confiere un 61% más de probabilidad de tener falla cardíaca comparado con no tener hipercolesterolemia, con la consideración de que el resto de las covariables se mantengan constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambien en función de tener hipercolesterolemia. Esto únicamente es una aseveración estadística, con que ustedes se queden que el efecto se ajusta considerando otras covariables, con eso me doy por bien servido, ¿va? Bueno, y pues aquí yo les dejo otras medidas de bondad de ajuste para que vean si realmente vamos a pensar que el modelo 4 es un modelo que realmente esté bien ajustado. Entonces, con la función de performance Hosmer, ustedes pueden evaluar el supuesto de la bondad de ajuste de acuerdo a la prueba de Hosmer y Levenshup. Entonces, ¿qué decía la hipótesis nula? Que el modelo ajustó bien a los valores observados. Y la hipótesis alterna es que el modelo no ajustó bien a los valores observados. Esta prueba me gusta porque básicamente te dice si el modelo ajusta o no ajusta. Entonces aquí pueden ver que el modelo ajusta bien, ¿no? Porque el valor P es mayor a 0.05. Por lo tanto, me quedo con mi hipótesis nula. Otra prueba de bondad de ajuste es el estadístico de Walth, que básicamente me dice que el modelo ajustó bien con respecto a una varianza al azar. Entonces, si mi variable o alguna de mis variables contribuye a explicar la varianza, básicamente me va a decir que mi modelo ajustó mejor que una varianza dada al azar. Entonces, aquí yo lo que espero es que mi valor P sea menor a 0.05, porque me dice que por lo menos una de mis variables contribuye a explicar la varianza de mi variable dependiente. Esta interpretación es muy similar a una prueba de ANOVA. Y lo mismo con mi prueba de Likelihood Radio Test, donde me dice que por lo menos una de mis variables va a contribuir a la explicación de la varianza de mi variable dependiente. Bueno, se pueden comparar modelos anidados, es decir, que tengan las mismas variables para determinar si realmente incluir una variable contribuye a explicar la varianza de mi variable dependiente. Entonces, el modelo 0, recuerden que es un modelo
del cual solamente voy a predecir con el puro intercepto. El modelo 3, ahora le voy a añadir la glucosa. Y en modelo 4 le voy a añadir la glucosa, pero aparte mi variable de hipercolesterolemia y mi variable de IMC. Y esta es una pregunta que habitualmente se surge, o sea, vamos a pensar que yo tengo mi glucosa y con esa, pues ya predigo mi desenlace. Pero algo que habitualmente se pregunta es, pues si el añadir variables realmente contribuye a explicar mi desenlace, ¿no? Entonces, lo que yo busco es que mi parámetro de G cuadrada disminuya. Esto me indica que la varianza es relativamente menor con cada variable que yo incluya. Pues como pueden ver, en cada etapa me está diciendo que en el caso del modelo 3, mi modelo es mejor que el modelo 0. Y las variables que yo incluí en mi modelo 4 son mejores o ayudan a contribuir a mi varianza mejor que el modelo 3. Entonces aquí yo puedo empezar a jugar con mis variables porque pues siempre va a estar la pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor modelo? Hay muchas formas de valor. Uno de estos es este parámetro en el cual pues yo determino la varianza que explica perdón, la devianza que va reduciéndose en función de mis variables que yo incluyo en mi modelo. Puedo evaluar mis R cuadradas utilizando varios abordajes. Aquí yo les pongo los que vimos en clase. El abordaje de McFadden, de Cox-Snell y de Albuquerque. Y que a pesar de que, como pueden ver aquí, o sea, mi modelo 4, que es el modelo que incluye tres variables, hipercolesterolemia, IMC y glucosa, explica o ayuda a explicar mi variable dependiente, pues vean la R cuadrada, pues es relativamente bajita, ¿no? O sea, a pesar de que contribuyen, el porcentaje de explicación o el porcentaje que explican mis variables es muy poquito. Y con este código yo puedo establecer la curva ROC. Como pueden ver, aquí la curva ROC es de punto 601. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es una buena curva ROC o es una mala curva ROC? Pues más o menos, o sea, para empezar es arriba de 0.5, ¿no? Lo cual me dice que la probabilidad de que clasifique a un verdadero positivo es relativamente, o es del 60%, ¿no? Y como pueden ver aquí, les arroja el intervalo de confianza. El intervalo es superior a 0.5, por lo tanto, pues contribuye a explicar, perdón, a clasificar sus desenlaces, ¿no? Pero pues el porcentaje de clasificación pareciera que es, al menos por esta curva ROC, muy pequeño, ¿no? O sea, pareciera que es o tiene una ligera capacidad para distinguir a mi desenlace. Entonces ustedes pueden complementar con una matriz de confusión para evaluar cuál es la proporción de gente que clasificó su modelo de manera adecuada. Entonces, con este código, y pues bueno, esto ya no nos alcanzó a verlo a detalle, pero con esto pueden clasificar, pueden sacar su tabla de 2x2 para ver cuál es la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo, negativo, el LR positivo y negativo que tiene su modelo para correctamente clasificar a su variable dependiente. Entonces, en el caso de este modelo, es un modelo que clasifica casi al 100%, o perdón, que tiene un casi 100% de especificidad, pero una pésima sensibilidad, ¿no? Lo cual lo hace un relativamente buen modelo para confirmar el desenlace, más no para clasificarlos o para agarrarlos de primera instancia. Pero bueno. Estas son cuestiones avanzadas que les quise traer para esta clase, con que ustedes evalúen que el modelo esté bien, bueno, con que ustedes evalúen la interpretación del modelo y que esté bien ajustado el modelo, con eso me doy por bien servido, ¿va? Bueno, entonces... ¿dónde tengo el espacio?